Buenos días con todos, bienvenidos una vez más a este curso virtual. Saludamos a todos ustedes que nos siguen desde distintas partes del Perú. Como vemos aquí en la diapositiva también, ya entramos a nuestro quinto tema, nuestra quinta sesión, la gracia de Dios. La clase anterior habíamos visto quién es el hombre, cómo había quedado el hombre después del pecado, y entonces habíamos dejado al hombre en una situación tal que estaba apartado completamente de Dios, fruto del pecado. ¿Bien? Veíamos cómo con el pecado el hombre perdía pues esta gracia de Dios. Bien, ahora vamos a, diríamos de alguna manera, a salvar al hombre con este tema. Por eso el tema de hoy se denomina la gracia de Dios. El hombre necesita la ayuda de la gracia para poder alcanzar su máxima relación con Dios en esta vida. Es decir, para que el hombre llegue a esa plenitud de relación con Dios en esta vida, va a necesitar de la gracia de Dios, es decir, ese auxilio divino. La inhabitación de las personas divinas, explicaremos ya qué es inhabitación, la inhabitación de las personas divinas que conlleva una participación de la naturaleza divina y la filiación adoptiva, es decir, necesita la gracia, ¿bien? Necesita la inhabitación. En esta nueva situación, el hombre es justificado y puede colaborar con la acción de Dios de manera que merezca la vida eterna, ejercitando ante todo las virtudes infusas y en especial la caridad. El tema está dividido, como podemos ver, en tres partes. Punto 1, necesidad de la gracia. Punto 2, la inhabitación de las personas divinas y el estado de gracia. Punto 3, la justificación de las virtudes infusas. Cada uno de ellos, pues con sus apartados. En el punto 1, diríamos un desarrollo de esencial de la gracia, necesidad de la gracia para los actos buenos del hombre, la gracia y la libertad. En el punto 2 veremos la relación de las personas divinas por la inhabitación, la gracia habitual en el hombre, participación de la naturaleza divina y la filiación. En el punto 3 veremos la justificación del pecador, el mérito y las virtudes infusas. Vamos por partes. Tenemos aquí la necesidad de la gracia. Necesidad de la gracia. Un momentito. ¿Bien? Ahí lo vemos. Bueno, momentos esenciales del desarrollo dogmático sobre la gracia. Es decir, aquí se hace una explicación pues de cómo ha ido ese desarrollo de la gracia a lo largo pues de toda la historia. ¿Bien? En la Sagrada Escritura se habla continuamente de la dependencia del hombre respecto a Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es decir, que en la Sagrada Escritura vamos a ver en todos los textos que se pueda mencionar, vamos a ver que hay una especial dependencia, es decir, el hombre depende de Dios para respirar, para caminar, para la vida, para estar bendecido. Es decir, que el hombre tiene una especial dependencia con su Creador. San Pablo fue el que mejor expresó este paso de una vida de situación de pecado a una vida bien de gracia, ¿bien? A una vida gracias a Cristo. Es decir, San Pablo es el que mejor explicó esto, que justifica, hace justo al hombre, renovándolo en su interior. La unión con Cristo en la que la fe y el bautismo tienen un puesto esencial, permite esa nueva situación del hombre. Por lo tanto, vamos a ver que cómo San Pablo va a expresar de manera clara este momento de el hombre antes o el hombre con el pecado y el hombre justificado gracias a Cristo. Aunque si avanzamos un poco más en los siglos primeros, vamos a ver las controversias gnósticas, ¿sí?, que fueron ocasión para que algunos padres recordaran que el hombre no tiene naturaleza divina. Esto fue gracias a que algunos gnósticos venían a decir como que el hombre tenía una naturaleza divina. Los santos padres van a dejar claro que el hombre no tiene naturaleza divina. Nosotros no tenemos naturaleza divina. Fue la controversia pelagiana, de Pelagio,
el momento en el que la iglesia se pronunció con toda fuerza. Vamos a ver, y así se ve en teología, cómo las herejías, en el momento que se dieron, diríamos que fue ocasión para que la iglesia dejara claro algunos puntos de la fe. Pelagio presentaba a Cristo prácticamente como un mero maestro de moral, que enseñaba cosas buenas, pero que ni nos daba la gracia ni nos ayudaba, ¿bien? De modo que para las buenas obras del hombre bastaba la enseñanza, dotes naturales y la práctica. Es decir, Pelagio, en definitiva, los pelagianos vienen a decir que el hombre no necesita de la gracia para ser bueno, olvidando la necesidad del don del Espíritu Santo y rechazando la debilidad del hombre que procede del pecado original. Ustedes recuerdan, en la sesión 4 veíamos cuáles eran las consecuencias del pecado original. Pelagio está ignorando estas consecuencias. Avanzamos un poco más. San Agustín subrayó la elección gratuita por parte de Dios, ¿bien? Va a ser San Agustín el que diga: somos elegidos gratuitamente por Dios, no hemos hecho nada. En el concilio provincial de Orange II, aprobado posteriormente por el Papa, se estableció que tanto el comienzo de la fe, el initium fidei, como la perseverancia se debían a la gracia divina. Bien, por lo tanto el comienzo como la perseverancia en la fe no es algo meramente humano, sino que se debe a la gracia divina. Y se negó que existiera cualquier tipo de predestinación al mal. Ya se va apuntando también aquí, que habrá un tema para hablar sobre esto, que no hay una predestinación al mal. En el siglo IX volvieron las controversias sobre la predestinación y en varios sínodos se recordó que el origen de nuestra salvación siempre está en Dios, mientras que el principio del mal viene de la criatura. Es decir, el principio de la salvación siempre está en Dios, pero el principio del mal, como lo vemos aquí, que el principio del mal viene de la criatura. Avanzamos un poco más. En la Edad Media se sistematizaron y precisaron bastantes aportaciones de San Agustín y no hubo grandes definiciones sobre la gracia. Es decir, en la Edad Media se sistematizaron las enseñanzas de San Agustín, pero no hubo más definiciones sobre la gracia. Durante la reforma de Lutero, o durante la revolución luterana, la reforma insistió en el carácter del pecado que posee el hombre. Durante la reforma Lutero va a remarcar el tema del pecado que posee el hombre, incluso después del bautismo, y por ello negó que se produjera una auténtica justificación que transformara interiormente al hombre. Es decir, Lutero y toda la teología luterana va a decir que inclusive después del bautismo el hombre sigue siendo pecador. Es decir, no hay una justificación real, una regeneración por el Espíritu Santo, sino que Dios se limitaba a dejar de considerarlo pecador, ya que Cristo había padecido el castigo por toda la humanidad. Es decir, como que Lutero viene a decir como que entre la ira de Dios y los hombres, Cristo se pone y la ira de Dios cae sobre Cristo. No, la teología católica va a decir que después del bautismo hay una verdadera regeneración del hombre gracias a la gracia. En este contexto no tenía sentido hablar ni de mérito ni de colaboración con la gracia. Claro, si el hombre para Lutero es completamente pecador, la naturaleza ha quedado corrompida por el pecado, no puede haber ni mérito entre tus obras, ni tampoco colaboración con la gracia. El justificado debía hacer obras buenas, pero tales obras no aumentaban su situación de justificación, que siempre sería extrínseca. Es decir, la justificación para Lutero sería como algo de fuera, como que el hombre no colabora con ello. Frente a este planteamiento, Trento, es decir, el Concilio de Trento, presentó el carácter intrínseco de la justificación y la actuación de la libertad en este proceso. Es decir, Trento va a dejar claro, Lutero afirmaba el carácter extrínseco, Trento deja claro el carácter intrínseco de la justificación y la actuación libre del hombre. Vamos a ver que luego
intervenciones posteriores del magisterio de la Iglesia frente al jansenismo, por ejemplo. El jansenismo es una corriente también que se da posteriormente, y se dice, el magisterio dice, recordaron que el hombre puede resistir a la gracia suficiente. Pero, el jansenismo, ¿no? Frente a, como dice aquí, intervenciones posteriores del magisterio frente al jansenismo, recordaron que el hombre puede resistir a la gracia suficiente y que la naturaleza humana no estaba tan corrompida por el pecado que no fuera capaz de realizar algún tipo de bien, aunque este no resultara meritorio de la vida eterna. Estas afirmaciones son muy importantes, porque si la naturaleza humana hubiera quedado destruida en orden a cualquier tipo de bien moral, sería absurdo pretender que el hombre pueda y deba colaborar con Dios en alcanzar la salvación. Todo quedaría reducido a la mera actuación arbitraria de Dios. Es decir, como que estas corrientes vienen a decir que la naturaleza ha quedado tan corrompida que cualquier acto de cualquier hombre no justificado es pecado. Es decir, como que no podría hacer actos buenos, y esto es mentira. Un hombre que no ha sido justificado, una persona que no ha recibido el bautismo, no quiere decir que haga obras buenas. Puede ser un buen papá, puede ser un buen amigo, puede ser un buen profesor, un buen profesional, aunque esos actos no sean meritorios, que es otra cosa, pero su naturaleza puede ser actos buenos. Bien, es diríamos un desarrollo de manera general a lo largo de la historia. Vemos aquí en el 1.2, necesidad de la gracia para los actos buenos del hombre. Es decir, para los actos buenos del hombre va a necesitar la gracia. Hay que tener en cuenta que se puede hablar de la gracia como un auxilio transitorio de Dios, que sería la gracia actual. La gracia actual sería, por lo tanto, ese auxilio transitorio que viene de parte de Dios. O un estado habitual, que es la gracia santificante. Un auxilio de Dios en un momento concreto es una gracia actual. Una gracia habitual que está permanente es la gracia santificante, que se acuerdan que la habíamos perdido por el pecado original, pero que la recuperamos por el bautismo. Incluso una vez que el cristiano se encuentra en estado de gracia, necesita continuamente el auxilio de Dios. ¿Recuerdan las enseñanzas del Concilio de Orange II? Venían a decir eso, ¿no? Como que el hombre en el inicio de la fe necesita de la gracia, y también para mantenerse en la fe necesita del auxilio de la gracia. Fíjense acá lo que dice. Necesita continuamente el auxilio de Dios para evitar durante largo tiempo los pecados mortales y mucho más los veniales, así como la perseverancia final. La razón de esta necesidad está en que las verdades sobrenaturales y la vida eterna desbordan las posibilidades de la naturaleza humana. Recuerdan que hablábamos, claro que puede ser actos buenos, humanos, pero actos sobrenaturales, para conocer verdades sobrenaturales, desbordan la naturaleza humana. De ahí que necesite una ayuda especial de Dios que va más allá de la conservación en el ser que corresponde pues a toda criatura. A toda criatura pues Dios le conserva en el ser, pues la gracia va mucho más allá de una mera conservación. Por otra parte, la situación de la humanidad después del pecado original hace que sus fuerzas ni siquiera sean capaces de realizar todo el bien que le resultaría proporcionado. Recuerdan, las consecuencias del pecado: estaba la malicia, estaba la ignorancia, estaba la debilidad y la concupiscencia. Pues fíjense, la ignorancia, por lo tanto, aún la naturaleza, lo que él es propio de su naturaleza, aún para realizar aquello que él es propio, va a necesitar inclusive de la ayuda de la gracia. No se puede decir que todas las obras de los pecadores sean pecado. De hecho, no quiere decir que un pecador que está en estado de pecado objetivo, todo lo que haga sea pecado. Habíamos dicho que puede hacer obras buenas, aunque no sean meritorias para el cielo. Es decir, por ejemplo, una persona que está en pecado mortal puede a lo mejor dar una limosna, puede ayudar a una persona. Son obras buenas, aunque no meritorias, para que esa gracia, lo que ha hecho, vuelva sobre él gracias a la reminiscencia, es decir,
se le aplique, tiene que, en cuanto se confiesa o entra en estado de gracia, esa gracia, es decir, esas obras que había hecho, le merecen ahora para el cielo. Punto 3, vemos ahí, la gracia y la libertad del hombre. ¿Sí? La gracia y la libertad del hombre. Que el hombre interviene en su proceso de justificación y santificación es algo evidente. Es decir, el hombre tiene que intervenir, como dice San Agustín. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, para la salvación el hombre necesita de ti. Porque de lo contrario la salvación divina se opondría a la creación. Por ello, la actuación interna de Dios que mueve, no elimina la voluntad libre que es movida. Fíjense, la actuación de Dios que mueve no elimina esa voluntad libre que es movida. Es decir, yo quiero esto. Esa acción de Dios no elimina esta voluntad. Vamos a ver que para esto pues ha habido muchas explicaciones, bien. El tema, aquí está todo lo que es el tema de Ausilis. Es un tema muy controversial, pues que se ha hablado mucho sobre esto, es decir, hasta dónde Dios actúa y hasta dónde el hombre actúa es decir, Dios actúa sin quitar la libertad del hombre y el hombre actúa sin ser quitado su libertad por Dios. Bueno, la gracia, la libertad del hombre no se ven mermadas, sino potencial. Este es un dato fundamental, es decir, el que Dios ayude al hombre para esto, no es que merme su libertad, sino al contrario, la potencia. Se suele emplear la división entre gracia suficiente, que es verdadera gracia de Dios, pero que no alcanza su efecto. Debido a la oposición de la voluntad, es decir, que la gracia suficiente podría ser, en ese sentido, como no llevada a efecto por la voluntad que se opone. Y la gracia eficaz, que consigue su efecto y alcanza el consentimiento de la voluntad. En cualquier caso, la gracia eficaz es un don. La gracia eficaz, como aquí nos menciona el tema del tema de la gracia eficaz es un don, es decir, un regalo. Es un don mayor que la gracia suficiente y nuestra salvación hay que atribuirla a Dios. Por lo tanto, esta gracia, en cualquier caso, como dice, la gracia eficaz es un don mayor que la gracia suficiente, que puede ser resistida. La gracia eficaz es un regalo de Dios. Bien, por lo tanto, fíjense lo que hemos visto aquí. Estos 3 puntos del punto 1. Ahora pasamos, y recuerdan, para ubicarnos un poquito, quiero centrarme aquí, a ver, para tenerlo claro. Tenemos aquí, punto 1, hemos visto la necesidad de la gracia. El hombre necesita de la gracia en el inicio de la fe y en la perseverancia. Punto 2, pasamos ya así, la inhabitación de las personas divinas y el estado de gracia. ¿Bien? Inhabitación de las personas divinas y el estado de gracia. Punto 1, relación con las personas divinas por la inhabitación. Por inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma que está en gracia, se suele entender la presencia especialísima de las personas de la Santísima Trinidad en el alma de gracia. Por lo tanto, ¿qué sería la inhabitación? La presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el alma que se encuentra en gracia. Es decir, esa presencia de Dios, por eso, ¿no? Como dice San Pablo, somos templos del Espíritu Santo gracias a la inhabitación. El Hijo y el Espíritu Santo son enviados por el Padre, se nos da juntamente con ellos el Padre para morar en nosotros, vive en nosotros, poseernos y ser poseídos y disfrutados por nosotros en una misteriosa convivencia. Dios Trino y Uno está presente como creador y gobernador de toda la creación, en todos los entes, pero al hablar de la inhabitación nos referimos a una presencia distinta. Claro, Dios está presente en las plantas, en el universo, pero la inhabitación es otra cosa distinta, por el que el alma en gracia establece relaciones, es decir, por la inhabitación nosotros cristianos vamos a establecer relaciones personales con cada una de las personas divinas. Ahora, evidentemente,
no se puede entender la inhabitación o la presencia de Dios como un reducir las distancias de modo local, sino en otro sentido. La distancia de Dios a las criaturas es ontológica, en el mismo ser. Dios es el ipsum es, es decir, el ser que subsiste por sí mismo, y las criaturas lo son por participación, es decir, Dios tiene el ser por sí mismo y las criaturas lo tenemos por participación. Santo Tomás habla de una presencia de las personas divinas en el alma en cuanto que son objeto de un conocimiento y amor de tipo místico y sobrenatural. La máxima inhabitación es consecuentemente la visión beatífica, es decir, acá nosotros mientras estemos en la tierra no hay visión beatífica. Ahora nosotros tenemos relaciones personales con la Trinidad gracias a la inhabitación, pero la máxima visión beatífica de ver a Dios cara a cara será en la vida eterna. Pío XII en la Mystici Corporis dice, para explicar esto, en cuanto es posible, el misterio de la inhabitación recurrió a la propuesta de Santo Tomás, ¿no? Lo que decía Santo Tomás, se habla de una presencia de las personas divinas en el alma en cuanto que son objeto de un conocimiento y amor de tipo místico y sobrenatural. Punto 2. La gracia habitual en el hombre. De una manera especial, el Concilio de Trento se enseñó que en la justificación Dios nos infunde una justicia creada, inherente, que nos transforma profundamente. Fíjese, claro, estamos hablando de 1542, Concilio de Trento, es la época que ya se ha dado la Revolución Luterana, 1517, por lo tanto, Lutero negaba el tema de la justificación interna, decía que es una justificación meramente extrínseca. Concilio de Trento va a dejar claro que Dios infunde una justicia creada, inherente, pero que transforma realmente al hombre. Se quiso responder, como dijimos aquí, al planteamiento de Lutero, para quien el hombre seguía siendo pecador aún después de ser bautizado. Por eso, para Lutero, la sola fe, el hombre por la fe se salva. No, la enseñanza católica es fe y obras y fe. Por eso le dice que los protestantes son de la O y de los católicos de la I. Los protestantes dicen Iglesia o Cristo, Jesús o María, fe u obras. En cambio la Iglesia no, católica, fe y obras, Jesús y María, Iglesia y Cristo. Vamos a ver aquí, el Concilio de Trento subrayó que la causa formal de nuestra justificación no es la justicia con la que Dios es justo, claro, es otra cosa. No es que la justificación por la que somos justificados es la justicia por la que Dios es justo, no. Sino que aquella con la que nos hace justos a nosotros, para tomar en serio las afirmaciones bíblicas acerca de la renovación interior del hombre, de Efesios 4:23 y 1 de Juan 3:1. La razón teológica es que el amor de Dios no se mueve por la bondad de las cosas, sino que es su causa. O sea, no es que el amor de Dios se mueve por la que las cosas son buenas, sino que las cosas son buenas por el amor de Dios. Y por ello, ese amor debe tener como consecuencia una nueva realidad producida por Dios. Por ello, el amor especial y gratuito de Dios por las criaturas racionales, hasta el punto de hacerlas partícipes de su naturaleza divina, conlleva una transformación en las mismas, un cambio real que se denomina gracia creada. Para participar de esa gracia divina, de esa visión, de esa naturaleza divina, el hombre tiene que ser, pues de alguna manera, transformado. Se trata, evidentemente de una realidad profundamente misteriosa. Desde el punto de vista ontológico, es decir, desde el ser, es un accidente, y por dos razones. Inhiere en una sustancia, es decir, en el hombre, ya constituida como es el hombre, porque de lo contrario el sujeto humano quedaría disuelto, como que lo difuminaría. Por otro lado, es una cualidad del todo especial que se define por ser un orden a Dios mismo, en cuanto que está ordenada a Dios mismo. Punto 3, tenemos aquí la participación de la naturaleza divina y la filiación, es decir, cómo nosotros participamos de esa naturaleza divina y al mismo tiempo cómo nosotros entramos en esa relación con Dios que es nuestro Padre.
La gracia, al hacernos participar de la naturaleza divina, conlleva que hace al hombre un hijo adoptivo. Claro, nosotros somos hijos adoptivos, interesante, adoptivos. No somos hijos naturales de Dios, somos hijos en el Hijo. Por tanto, con derecho a la herencia divina, aunque seamos hijos adoptivos, tenemos este derecho de la herencia divina, que lo encontramos en Romanos, Gálatas, Efesios, Primera de Juan. Dado que ha recibido una generación espiritual, si se dice hijo adoptivo para distinguirlo, como dijimos, de hijo natural, pues porque con la gracia no se recibe la misma naturaleza, es decir, no porque seamos justificados, o no porque recibamos la gracia, tenemos la misma esencia divina. No, no es eso. Somos hijos adoptivos. Es una participación formal de la misma, porque solo es hijo natural e imagen perfecta Jesucristo. Nosotros no somos hijos naturales de Dios. La gracia de la vida sobrenatural perfecta, no obstante, si se produce un pecado mortal que supone la ruptura de la amistad con Dios, la gracia de la vida sobrenatural perfecta, no obstante, si se produce un pecado mortal, un pecado en el que hay conocimiento, libertad y consentimiento, que supone la ruptura de la amistad con Dios. Un pecado mortal destruye la gracia, con esta gracia. Pero no se peca contra la fe ni contra la esperanza. Aunque estés en pecado mortal, sigues creyendo en Dios y sigue permaneciendo pues la esperanza. Es decir, sigues esperando en Dios, aunque estás en pecado mortal. Es decir, la caridad a lo mejor se ha destruido, pero la fe sigue permaneciendo y también la esperanza. Porque aunque seas pecador, a lo mejor sigues creyendo en Dios y sigues manteniendo tu esperanza. Estas virtudes permanecerían en un estado que se denomina en teología o en un estado informe, pero no dejarían de ser sobrenaturales y también permanecería en cualquier caso los caracteres sacramentales, es decir, el Hijo de Dios, ser hijos de Dios. Por todo ello, la filiación divina es una realidad compleja, lógicamente, porque ¿cómo hay que entender de que seamos hijos de Dios, participemos de esa naturaleza divina, al mismo tiempo seamos hijos adoptivos? Es decir, sin tener esa naturaleza divina. Por el pecado mortal se pierde la gracia y la caridad, habíamos dicho, pero pueden permanecer la fe, la esperanza y siempre el carácter del bautismo, a lo mejor de la confirmación y del orden sacerdotal, que son los sacramentos que imprimen carácter. Punto 3, tenemos aquí la justificación y las virtudes infusas. Es decir, ¿cómo es la justificación que se realiza? La justificación del pecador. La justificación se puede entender en sentido activo, acción de Dios que justifica al pecador, y en sentido pasivo, movimiento de la criatura racional a la justicia, es decir, que podría producirse a partir simplemente de la no justicia. De no ser justificado, pasamos a ser justificados. O como realmente sucede, a partir del estado del pecado. De hecho, esto es la justificación. Pasar de un estado de pecado a un estado de gracia. Por justicia no se entiende la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde y a Dios lo que es Dios. No estamos hablando de esa justicia, sino la rectitud general del orden del hombre que se somete a Dios. Estamos hablando de esta justicia por la cual el hombre se somete a Dios. El Concilio de Trento precisó esta cuestión y recordó algunos pasajes bíblicos fundamentales sobre este tema. Como pueden notar, el Concilio de Trento es fundamental en el tema de la justicia, ¿bien? De hecho, va a tener decretos sobre la justificación, sobre el pecado original, cómo se realiza esta justificación. La justificación conlleva la infusión de la gracia divina. Por tanto, la justificación es esto, la infusión de la gracia divina, porque no es simplemente el perdón de los pecados, no es simplemente el que ya te limpio, te lavo y ya estás limpiecito, eso no es solamente la justificación, sino también la santificación, es decir, nos ha limpiado del pecado, pero nos ha hecho santificados por la gracia santificante. Como recordó el mismo Concilio de Trento, la benevolencia de Dios produce no solo el perdón, no solo nos perdona los pecados, sino la nueva vida. Es decir, después de ser justificados entramos en esta nueva vida de hijos de Dios, en la que se dan diversos grados, de manera que la misma gracia santificante perdona el pecado
y otorga una nueva vida. Es decir, la gracia santificante nos perdona los pecados y al mismo tiempo nos otorga la vida de la gracia. En la justificación el pecador se mueve hacia la justicia por efecto de la gracia, y como esta moción de Dios se acomoda a la naturaleza de lo movido, incluye la libertad. Hay que dejar claro que en el tema de la justificación está la libertad para aceptar este don, porque el hombre, decíamos, ¿verdad?, que puede decir no a la gracia suficiente. En el caso de los niños, que todavía no tienen movimiento de libre albedrío, es la misma infusión de la gracia que los justifica. Claro, en nosotros está la gracia, ¿bien?, nos perdona los pecados y somos santificados porque nosotros libremente acogemos esto. Pero en los niños, ¿qué pasa? La gracia hace de alguna manera la justificación y al mismo tiempo, ¿cómo dice aquí, no? Como ellos no tienen libre albedrío, es la misma infusión de la gracia que los justifica. Entre los actos del que se justifica se requiere la fe. ¿Ven? Por lo tanto, para ser justificados nosotros vamos a necesitar la fe, por la cual la mente se vuelve a Dios y acepta lo que Dios le ha revelado de una manera confiada. De hecho, eso es la fe. El concilio de la Iglesia Católica, de hecho, así define la fe, como esa respuesta del hombre a Dios que se le revela. Este movimiento de fe está acompañado y movido por el acto de caridad por el que se ama a Dios sobre todas las cosas. Es decir, este movimiento de fe está acompañado por el acto de caridad. Asimismo, es preciso que el pecador, cuando se trata de la justificación del adulto, deteste los pecados y de este modo se vuelva a Dios. Cuando es un adulto, se necesita que, en este caso, para ser bautizado tengas una aversión de los pecados. No quiero pecar. De hecho, cuando se realiza el rito del bautismo, se dice: renuncias a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones. Es decir, claro, para ser justificado necesitas como una aversión al pecado. Así se llega al término de la justificación, que es la misma remisión de los pecados. Los acuerdos ecuménicos en este campo han permitido un cierto acercamiento. Claro, vamos a ver que Lutero decía en un inicio que el hombre no es justificado realmente, interiormente, sino extrínsecamente, como que simplemente un barniz por fuera. Te bautizamos, pero estás bien bueno como por fuera, como que Dios se hace de la vista gorda. No. Trento dejó claro que hay una justificación interna y una renovación verdadera y una participación de la vida divina. En esto se ha dado pasos, ¿bien? Y como dice aquí, se ha ido dando ciertos acercamientos, tanto católicos como protestantes ahora afirman que la justificación es algo gratuito. En eso no hay duda. De alguna manera hay un acuerdo con los protestantes en cuanto a que la justificación es algo gratuito, no nos merecemos, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros, Señor, que nuestra bondad procuras? ¿Bien? Como dice también un himno. ¿Bien? ¿Qué tengo yo, Señor, que mi amistad procuras? Creo que es de Santa Teresa, ¿bien? Que dice esto. Es decir, ¿qué hemos hecho nosotros para que Dios quiera justificarnos? Nada. Es pura benevolencia, puro amor, es algo gratuito. Por lo tanto, en esto compartimos los protestantes y los católicos. En este punto, ambos se oponían a los pelagianos. Y en la medida en que las explicaciones teológicas de la gracia de tipo molinista han perdido peso en la teología católica, esta gratuidad o esta gratitud, ¿sí?, se puede advertir con más facilidad. Por otra parte, en estos acuerdos, algunos seguidores de la Reforma han aceptado que hay una transformación real en el hombre. Algunos seguidores de Lutero, discípulos de Lutero, han aceptado esto, que sí hay una verdadera transformación interior. Y los católicos no niegan que permanecen en nosotros las consecuencias del pecado. Lógicamente, por un lado, es en cuanto al ecumenismo, ¿bien? Los protestantes han aceptado que la gracia es algo gratuito, ¿bien? Y algunos han ido mucho más allá de acercamiento y han dicho
que ciertamente hay una verdadera transformación en el hombre, y los católicos han dicho ciertamente que aún después del pecado permanece en nosotros la concupiscencia, ¿verdad? Como decíamos, que era esa inclinación del alma pues hacia lo desordenado o hacia el mal. Lo que ya no está tan claro es que la justificación consista precisamente en esa transformación. Ahí ya no está tan claro con los protestantes. Y por tanto,